Sí les puedo decir que tengo planeado contarles tal vez esta misma historia que hemos venido oyendo estos días, pero con otro sombrero, y ya no tanto desde lo que podría ser el análisis que pueden hacer los críticos o los académicos, sino ponerme esta que viene del director o de la directora en este caso, y cómo enfrentamos la creación, cómo enfrentamos las problemáticas de representación que se nos pone antes de poder elaborar, crear, pensar en una película, ¿no? Y entonces contarles un poquito, pues, dentro de esta historia, lo que ha sido el proyecto que he venido haciendo, que yo le llamo una aventura documental, porque en definitiva la comencé por ahí, por el año 93, no quiero ni hacer las cuentas, dejo a ustedes las cuentas, para hasta ahora recién comenzar a decir que estoy cerca de terminarla, al menos las 4 primeras películas de un proyecto que es una pentalogía que se llama Yo Isabel, una mujer, todas las mujeres, y que tiene adentro, pues eso, 5 largometrajes, de los 4 comienzan a entrar en estos meses a postproducción de sonido, de música, etc. Entonces, les voy a contar un poco por qué me lanzo a contar esto como desde en primera persona, porque es un proyecto que en sí se interroga muchísimo sobre la relación entre el teatro y el cine, pero para hacer otro giro de gorro, no tanto el teatro, no tanto desde la ficción como desde la relación de la ficción teatral, porque asumo que en este caso el teatro que va a venir incluido en el proyecto se vuelve ficción, pero ficción teatral que no la considero igual, y el documental, que no hemos hablado mucho, he visto un poco El pariente pobre del documental en estos días, pero entonces les traigo un poco este enfoque que es el que quisiera contarles. Y para eso tal vez comenzar con el título que le tenemos, las posibilidades expresivas de la fusión del teatro, la ficción y el cine documental visto desde el proceso creativo, y esto desde esta pentalogía de Yo Isabel, una mujer, todas las mujeres. Y le voy a pedir a Hernán si me puedes mandar el teaser, el primer negro. No voy a seguir mucho el orden de mi preparación, porque como me di cuenta que es más larga, que yo no sabía exactamente el tiempo que iba a durar, me di cuenta que sería muy largo tratar de mostrarles unos extractos de los proyectos junto con la ponencia, era mucho, entonces voy a ir saltando un poquito y ustedes me van a perdonar. Creo que es un poco la performativa también del hecho de cómo funciona la creación en sí, un poco saltos de picaflor sobre diferentes cositas que se van presentando a uno y de las cuales uno va tomando, inspirándose, creando, pensando, como dentro de un ensayo, pensando cómo la va a ligar, cómo la va a juntar y cómo la va a desarrollar en un proyecto, que es una película. Les dejo con el teaser, que dura solo unos 3 minutos de este proyecto. Puedes avanzar un poquito, ¿no? Yo, Isabel de Godard, intentando encontrar un camino que me lleve a Europa.
poesía de la historia de Isabel de Godán, ¿por qué vamos a encontrar? ¿Por qué nosotros iniciamos una aventura? Las mujeres hemos sido las grandes olvidadas de la historia. Durante muchos años no éramos sujetos de la historia. Isabelle de ma famille est une arrière-arrière-grande-tante. Hein. Decíamos, pero esta es una historia como para hacer una película. E acho que a Isabel fez toda essa loucura por paixão. Isabel convierte en éxito lo que otros lo ponen como fracaso. Isabel no ir más allá de los límites porque tú mueres, sencillamente. Pero eres una superviviente, porque la gente que no tocas tierra, cuando lo hacen se estrella. Isabel de Godán atraviesa físicamente la geografía, lo vive, lo come, se lo revuelca en la tierra y se lo mueve en el aire. Muchos años, pero para mí es un orgullo ser mujer y ser persona. Ser muy querido de verdad. My skin is brown. My manner is tough. I'll kill the first mother I see. ¿Cómo vivimos una aventura así? ¿Cómo somos nuevamente los nómadas en la tierra? Contarles tal vez que bueno, que este proyecto está basado al principio, digamos, en esta historia de Isabel de Godán, que es una mujer que vivió en el 1700 y es una historia que está vinculada a una serie de otras... es que es demasiado, tengo demasiados, como digamos, trastos. Son demasiados trastos para gestar, más el escrito, que es el importante verdaderamente. Aquí hay un texto de lo que tendría que leer, pero en realidad probablemente lo voy a inventar todo en el proceso, y el teaser, pues, en fin, así le voy. Una mezcla de muchas generaciones también que se proyectan en los proyectos, porque es un proyecto en historia en el tiempo. Entonces, bueno, les contaba que es la historia de Isabel de Godán, esta mujer que atraviesa la selva amazónica en el 1700 con una expedición que monta y que va a, según algunos historiadores, hacer esta travesía por amor por un hombre que fue uno de los miembros de la misión geodésica francesa que vino a Ecuador a medir junto con otro grupo, con un grupo de franceses y españoles, hacer una medición de un cuadrante de la Tierra, ¿no? Para determinar si era redonda o si era sobre todo achatada en los polos, o si era, al final ensanchada en Ecuador.
Entonces, bueno, este personaje histórico es un elemento que va a ayudarme muchísimo a traer, sobre todo, un apego a la historia de nuestro país y a la conformación mismo de lo que puede haber sido la situación de las mujeres en el tiempo, en el pasado. Pero no era, desde el principio, no era el objeto mismo del proyecto. El proyecto estaba mucho más vinculada a comprender qué estaba pasando hoy día con las mujeres en nuestros territorios, qué había cambiado, qué no había cambiado. Y entonces el proyecto se convirtió en algo que yo estoy trabajando desde hace muchísimo tiempo y ya en otras películas, en un proyecto que pretendería ser lo que llamo polifónico, pero polifónico no en el sentido propiamente que algunos están usando, como podría ser multipantallas o ciertas formas de afrontar la narración en varias líneas al mismo tiempo, ¿no? Sino una polifonía que estaría más ligada al entrecruce de varias líneas narrativas que se van tejiendo entre sí. Y es así como digamos, establezco un proyecto que estaría estructuralmente podemos pasar unas dos, probablemente. No solo, bueno, un proyecto transmedia que no les voy a explicar toda la amplitud del trayecto porque es mucho. Podemos seguir pasando. No, sí, al anterior tom, explicarles un poquito que es un proyecto entonces que va a tener una serie de líneas narrativas, entre ellas la historia antigua, digamos la historia del 1700 de Isabel de Godán y toda esta travesía que hace, más otra línea narrativa que es la línea narrativa del viaje que vamos a hacer nosotros en el presente entre Ecuador y Francia, que pasando por la selva amazónica, que es la trayectoria que va a realizar este personaje, con una tercera línea narrativa que viene a ser una línea narrativa traída por historiadores de la época y de hoy día, o gente, digamos, que de una forma u otra comentado o comentará sobre el personaje. Y una línea narrativa que para mí es probablemente el eje del proyecto, que es la línea de los encuentros que realizamos con las mujeres a todo lo largo de este viaje. Y en este largo viaje vamos a encontrar más de 150 mujeres, más de 150 entrevistas, que una entrevista puede implicar, o un encuentro con una mujer puede implicar 10 entrevistas en sí adentro. Entonces encontrar más de 150 personajes que de una forma u otra, miren, ya por fin el gadget, no sé si me van a oír sin gadget, pero nada, está muerto esto. Es que ya acaban las pilas. Ya las pilas, ya a mí no se me acaban. Bueno, entonces estaba diciendo que sí, que hay una línea narrativa que está conformada por estas historias de mujeres y a todo lo ancho del continente, y que dentro de esta historia de mujeres está un personaje que es muy importante para mí, que hace como una especie nos ayuda como hilo rojo, pero también hace una especie de contrapunto del presente de Isabel de Godán, que es la actriz que en un momento, y ahí llego un poco al punto que nos interesa, que es la actriz que en el momento hizo la pieza de teatro de Isabel de Godán, o que me ayudó a montar como actriz una pieza que creamos expreso sobre esta historia, sobre Isabel de Godán. Ella es Carmen Vicente, que hoy día ya lejos de ser actriz es sobre todo una mujer chamán muy reconocida en todo el mundo en realidad. Esto ¿está? Sí, bueno, perfecto. Entonces, bueno, quería entonces un poco explicar esto, ¿no? Esto de las líneas narrativas,
y centrarme más específicamente a una que es la que tiene que ver con el coloquio, con el encuentro, que es la línea narrativa del teatro. Yo le llamo teatro ficción, y me parece que ahí voy a centrarme, voy a pararme un momentito y contarles un poquito cómo surge y por qué surge este recurso de representación que viene a ser parte de esta línea narrativa sobre Isabel. Voy a leerles un poco a ver si un poco a contarles tal vez la arqueología del proyecto. Es decir, que a la base, cuando yo, muy temprano en mi vida, quizás el primer encuentro con el arte, para mí, aparte de evidentemente todas las relaciones familiares y artísticas que no me voy a alargar, pero que pueden imaginar, mi primer personal encuentro con el arte estuvo con el teatro. Con el teatro en el sentido de que desde el colegio comencé a trabajar en el teatro y me interesó muchísimo en todas sus formas de expresión, y de alguna forma también en otra forma de teatralidad se juntó dos vías que van a determinar este interés, y es el trabajo que hice desde muy temprano en la alfabetización a través de un método de Paulo Freire. No, gracias, está perfecto, sí. Sí, ahí no pues se supone que así, o sea, si bueno, se está funcionando. Bueno, entonces, ¿por qué digo que era teatro? Por la forma como se generaba el propio trabajo de alfabetización. Ah, mira, más. Tengo un encalentado por si. Dale, ahí estoy. Bueno, yo estaba haciendo una herejía, bueno, en fin, yo estaba juntando dos formas de teatralidad, la del teatro del colegio con una forma de trabajo que hacíamos de muy jovencitos, casi de 16 años, de un método de alfabetización que en realidad pretendía hacernos cambiar el mundo prácticamente con unos cuadros generadores de una realidad que desconocíamos totalmente, en donde el centro del teatro realmente lo realizábamos nosotros, siendo los artífices de historias de las que no conocíamos. Pero bueno, así, ese fue un poco el principio de mi interés con el teatro, y luego puse en escena varias piezas, entre ellas una pieza en Nicaragua, en Bélgica, Ana Balsamín, un teatro. Otra pieza de teatro en que trabajé muchísimo fue en una de Besal de un amigo, que era un médico, y luego trabajamos muchísimo con un grupo que se llama Maquette Teatro. ¿Podemos ir un poquito adelante, otras imágenes? Bueno, ahí vieron ya las imágenes que iba a contar, pero avancemos un poco más. Les quiero mostrar un poquito del trabajo que ellos hacían, porque era realmente muy particular, y nosotros filmábamos, les dejo ver este primero. Bueno, para contarles, ya que no lo han podido ver un poco, era la historia de un personaje que se asoma a un dispositivo en forma de caja para ver lo que ocurre en su interior. El espectador de la película, que ahí sí ya creo que no continúa a hablar con un ruido por ahí, ¿no? Así. Ah, vale. Uno. No se puede reproducir, chicos. Uno. Bueno, está un poco accidentada esta ponencia, ¿no? ¿Será solo yo o también hay algún
Bueno, les leo lo que decía al respecto. Entonces, un personaje se asoma a un dispositivo en forma de una caja para ver lo que ocurre en su interior. El espectador de la película, igual que ella, ve el personaje compuesto de espejos representando como en un teatro, un escenario filmado frontalmente. Pero a diferencia de la visión de un espectador de teatro, aquí la cámara en movimiento crea un efecto contrario al de romper la cuarta pared, y en su lugar es el espectador el que tiene la oportunidad, a través de uno de los espejos del personaje, de entrar en otro espacio escénico donde actúan otros dos personajes en blanco y negro, y luego de vuelta al espectador, todo dentro de una caja, un resultado visual de gran poesía posible gracias a la fusión del escenario y la pantalla. Este grupo Banquet del que estaba hablando antes fueron unos de los últimos alumnos de un señor que se llamaba Etienne Ducrot, que fue uno de los profesores de Marcel Marceau y de todo un grupo de tiempo. Veamos, pero no oigo el audio. Por eso, dejemos eso. No da audio. Bueno, este era uno de los trabajos que hacíamos en los años 90 y bueno, lamentablemente hay un pequeño falta de ortografía. No, cabina T. Podemos volver al de atrás. Quisiera mostrarles un segundo extracto del trabajo de teatro que hicimos con, no Lily of Quick, sino Dead Let Forget Me Not. El otro, este, o tal vez no está. No creo que está, perdón, no le logré bajar, pero les voy a tratar de explicar. Fue un trabajo súper interesante en el cual nosotros hicimos la filmación, edición, todo el trabajo de una pantalla, que es lo que ustedes ven aquí. ¿Ven la pluma, la mano? Esta era una pantalla de 2 por 6 de alto. Estamos hablando de los años 90. Y el personaje que es Dirk Hendricks es un personaje que está recreado por un escritor. Entonces hay una interacción constante entre lo que pasa en la pantalla con lo que pasa con el actor. Y esto fue hecho en un enorme, como que había sido un antiguo anfiteatro, digamos así, donde teníamos mucho espacio y se logró recrear no solo todo un trabajo de interactuación entre la pantalla y lo que sucedía en la pantalla y el personaje, sino que además se introdujeron elementos como por ejemplo el carbón. Estábamos todos trabajando con unas nubes de carbón grandísimas en el escenario, que en realidad representaban la sangre del personaje que estaba escrito por el autor. Esto para mí era como un llamado del futuro, de lo que es hoy día, que como ustedes saben, cada vez más se filma en formatos verticales, ¿no? Al punto de que hemos llegado a tener porcentajes de 70% de lo que se visiona, por ejemplo, en YouTube, está visto en pantallas verticales.
con lo cual cambia totalmente también la noción y la relación que puede uno llegar a tener con ese espacio escénico y visual, por el hecho de que, entre otras, recorta lo colectivo, lo que está detrás del espacio en el cual se desarrolla el personaje realmente, ¿no? Eso, bueno, voy a pasar un poco rápido sobre otras nociones también de diferencias y de trabajos distintos en el cine y el teatro, en trabajos, por ejemplo, de Saura, que para mí fueron una gran inspiración, entre otros, por lo que significaba esa relación entre el backstage, o lo que estaba detrás del tablado, y la historia que se contaba atrás con la historia que se contaba oficialmente a través de la danza, por ejemplo. Fueron para mí elementos determinantes que en su momento me hicieron llegar a la necesidad de poder contar la historia de Isabel, no de una forma, llamémosle, ficcional o de reconstitución, sino la forma teatral que ustedes van a poder ver en el proyecto que les voy a mostrar. Yo creo que voy a dejar un ratito ahí la explicación de la relación con el teatro y les voy a mostrar un extracto de 12 minutos de una de las últimas películas que estamos en este momento terminando. No está terminada, todo el trabajo de mixaje sonoro no está en marcha. Es una película especial dentro de las 5 películas, porque es el momento en el cual Isabel de Godin, propiamente dicho, va a enfrentar la sobrevivencia en el medio de la Amazonía. La historia nos reenvía el hecho de que toda su familia ha muerto y está solo ella, y va a ser el encuentro con 2 personajes muy importantes, el uno, la comunidad en sí, que está dentro de esa Amazonía en el hoy, y una forma de atravesar los espacios con otro personaje que es la Amazonía como personaje mismo. Entonces les voy a dejar ver este extracto de 10 minutos y ahí tal vez van a tener alguna idea de lo que viene a ser el trabajo de teatro. Pero justo antes de pasarles eso, me gustaría si podemos ver un pequeño extracto que viene justo antes, que es durante el viaje de la bajada hacia el Amazonía Este. Perfecto. La fuerza de lo vivo me sustrae. Arremete. Dime, Señor, ¿dónde encajo? ¿Dónde calza la humanidad? No les digo que estoy con... ¿Qué? Pero va a salir otra vez. Arremete. Dime, Señor, ¿dónde encajo? ¿Dónde calza la humanidad?
¿Bastará un cobijo para encontrar mi casa? ¿Será que la llevo dentro? Eso es un poquito, para que van viendo un poco la idea de que estamos pasando ya no solamente dentro de un registro teatral exclusivamente, que es parte de una pieza de teatro que filmé en los años 90 con la actriz, sino que a la vez estamos pasando a un registro que tiene que ver con tiene que ver también con la historia que es el hoy dentro de un territorio concreto que tiene que ver con el documental. Estamos rompiendo el espacio teatral, no con la ficción solamente, pero con el documental, con la inserción del tiempo real adentro de él. Ahora les voy a pasar el que tú tienes, el otro que tú tienes, para después volver al PowerPoint. Digamos de largo de 12 minutos. Y ese es de la película número 4, que se llama Viaje a lo Esencial. Intentando encontrar el camino que me lleve ahora. No existe la ciudad luz, solo existe mi cuerpo. Patria de adobes que me abandonan. Vous me demandez, monsieur, une relation de voyage de mon épouse par le fleuve des Amazones, la même route que j'ai suivie auprès de vous. J'avais résolu de n'en parler jamais, tant le souvenir m'en est douloureux. Mais le titre de votre ancien compagnon de voyage et les marques d'amitié que vous me donnez ne me permettent pas de refuser de vous satisfaire. C'est comme une maison sacrée, une forêt. On frappe à la porte, il faut l'autorisation d'entrer, et on ne peut pas aller dans toutes les pièces. Il y a des pièces où on peut être reçu, mais il y a des pièces qui sont des endroits privés, qui sont des endroits sacrés. La palabra Shir es persona. Nuestros ancestros eran como nómadas, vivían lado a lado, vivían donde hay más cacerías y tal vez cuando hacían un conflicto se iban a otro lugar. Único y peligroso en la selva es el serpiente, el tigre, a mí casi me comió. Bueno, a ver, no crean que esto es un pedazo de la película, estos son extractos cogidos así de ratitos de las 2 horas 40 que dura la película. Un poco a la rápida, en realidad, pero con las pretensiones de poderles mostrar algo de lo que estoy haciendo como trabajo. Eso por una parte. Por otra parte, tal vez contarles, sí que en este proceso, en este trabajo, como documentalista, me tocó vivir una serie de diferentes formas de acercarse a la realidad.
un montón de momentos de cuestionamiento de cómo representar, de lo que en documental llamamos la axiografía, por ejemplo, que Nichols dice es la ética de la representación, cómo contar al otro, cómo evidentemente hablar de un personaje que no está, que ya no vive, de los cuales tengo múltiples huellas históricas, pero que en realidad su voz no existe, porque no hay sino una carta de Isabel de Godin, que es una carta en la cual le da la libertad al esclavo que la acompaña en este viaje. Aparte de eso, todo el mundo la cuenta, hasta Julio Verne. En el Ecuador no la conocen casi, y viene de Ecuador. Pero en realidad no tiene una voz, no cuento con una cantidad de cartas que podría ser. Últimamente, en la última investigación que conseguí en Brasil, conseguí unos 2 posibles documentos que podrían ser cartas. Pero todos estos temas de qué mismo y cómo mismo represento es el trabajo en sí del director, igual documental que para ficción. Pero yo elegí, no solo por el recuento que les hice un poco del pasado, de lo que era mi vinculación con el teatro, no elegí solamente por el acercamiento que tenía al teatro y por la posibilidad que me daba el contar con las imágenes de esa pieza de teatro de 1993. No por eso elegí contar a Isabel en este modo de juntar teatro con documental, sino porque me ofrecía 2 elementos que para mí eran muy importantes. El uno estaba vinculado al paso del tiempo, es decir, yo sabía que era un proyecto largo, era un proyecto que iba a hacer un recorrido de una vida entera. La película en realidad es la historia de la mujer y sus vicisitudes, las mujeres de la franja de esa parte del continente americano, desde su nacimiento, con los problemas que encuentran hasta su muerte. Y eso iba a tomar lo que hoy día es un proyecto que parte casi de 8 horas y que ha sido dividido pues por muchas formas por esta pentalogía que llamo, ¿no? Entonces, ese proyecto sabía que venía vinculado al tiempo, por el tiempo que iba a tomar la creación, venía vinculado al tiempo por la necesidad de hacer ese balance de lo que había pasado con la mujer entre el momento en que esta historia de Isabel se cuenta y el momento de hoy día. Estaba vinculado con el tiempo porque yo partí de una decisión muy importante para mí, que era el hecho de que esta mujer, en la historia que hemos podido saber con datos, pasó 2 días al lado de todos sus muertos sin levantarse. Para mí, evidentemente, interpreto intentando decidirse vivir o morir. O sea, simplemente 2 días al lado después de toda una tragedia inmensa, sin acabar de hacer el paso de irse o quedarse. De alguna manera me parece que estaba esperando su muerte, pero no llegaba, y creo que, y asumí que en esos 2 días había una necesidad de sopesar qué mismo había sido o qué mismo sería esa posibilidad de que sí viviera, ella sí pudiera vivir. Y entonces el tiempo se convirtió en un elemento vital para poder partir de la idea de que toda la historia se cuenta desde un punto cero, y ese punto cero es ese punto que transcurre, digamos, entre la muerte de sus hermanos y el momento en que decide finalmente si va a vivir o va a morir. Entonces, el teatro tenía que hablar de un tiempo que para mí es un tiempo no lineal y totalmente relativo.
un poco relativo en esa forma que lo piensa un poco Michel Serres, es un filósofo que a mí me gusta mucho, que dice, cojamos un pañuelo, tenemos un pañuelo en la mano, trazamos una línea, ponemos una línea entre este tiempo y este tiempo, y si hacemos una línea recta, pues mira, va a transcurrir en esa distancia. Pero si cogemos el pañuelo y lo arrugamos, ese tiempo que parecía muy lejos entre un momento y este, de pronto se acerca y está muy cerca, y ha cambiado la distancia que ocurre como cuando concebimos un tiempo lineal. Y este tiempo de sopesar durante 2 días la vida y la muerte tenía que ver con lo mental, tenía que ver con lo que pasa en la mente. Entonces no podía ser lineal. Y el teatro me permitía ciertas de estas cosas que yo buscaba. Primero, por ejemplo, el hecho de que la actriz envejecería y cambiaría su fisionomía a todo lo largo del proyecto es parte de lo que es transcurrir los tiempos en la memoria, ¿no? El hecho de que el tiempo mental no tiene a la vez el lugar de un evento, eventualmente, o sí, pero que puede hacer predominar otros elementos, como puede ser la emoción. Quizás no se va a guardar el lugar, pero se va a guardar el sentimiento de un momento, de un gesto, por ejemplo. Dame un segundo. Y ese tipo de ideas que circulaban alrededor de la posibilidad de trabajar ese tiempo de otra forma me lo permitía el teatro. Entonces decidí pues esta puesta en escena, esta puesta en escena de esta línea narrativa que tenía esto, el teatro y una voz poética escrita, ficcional por mí, ¿no? Y esto es un poco lo que les estaba queriendo mostrar dentro de la relación de teatro-cine, que para mí estaba mucho más vinculada a una fusión, es decir, ayer estábamos hablando de este tema de un poco lo de Néstor Almendros, ¿no? Creo, no sé si eras tú el que mencionaba, ¿no? Estábamos hablando de este tema de cómo generalmente el teatro también viene desde, se adapta generalmente de una novela, viene al teatro, del teatro viene al cine. En mi caso era un ir y venir constante, yo comencé a escribirle como un guión de cine, pero terminé escribiéndole como guión de teatro, que lo actuamos, lo filmamos y le metimos dentro de un guión de cine de nuevo, donde no se pierde la idea de que existe como teatro, porque están las tablas, están la falta de raccord, está el backstage, está todos los elementos que hacen una cosa aparte del tiempo, que para mí era fundamental, que era crear la distancia, romper con este drama que hemos tenido los documentalistas durante mucho tiempo, que estaba vinculado a la idea de que teníamos que probar que estábamos narrando la realidad, cuando evidente es claro y sabemos que la realidad, que nosotros representamos la realidad. Pero el cine tiende generalmente a querer borrar esa línea, y vuelvo a lo de Néstor Almendros, borrar esa línea de alguna manera y llevarnos simplemente a la emoción, sin necesariamente, y también lo había a Brecht, claro, en el teatro, sin llegar realmente a traernos a una distancia posible que nos daba a pensar de qué es lo que nos están narrando. Y eso para mí era un elemento fundamental y súper importante de por qué usar el teatro como ese recurso narrativo, ¿no? Y con eso más o menos era la idea de lo que quería aportarles. Mira, el proyecto tuyo lo veo como un proyecto de ficción, ¿no? Y en las películas de viajes, cuando el personaje se desplaza de un sitio a otro, tengo entendido que esta podría estar dentro de esa,
cuando el personaje viaja, hemos visto muchas películas de viajes, cuando el personaje viaja, se detiene, por lo que veo en el teaser, a ver el entorno, a ver, pues está atravesando esa selva. Cuando él se detiene a ver ese entorno, ¿tú crees que la narración se detiene y la narración va a parar? Que eso digamos que le va a hacer mal al ritmo de la película. No te entiendo muy bien la pregunta, pero sí te puedo contar que no es una película ficcional para nada. Probablemente la parte ficcional tal vez viene a ser un 20% del 100%, casi el 80% es documental. La línea narrativa, lo que pasa es que yo seleccioné muchas de las secuencias que están vinculadas a Isabel, a la historia de Isabel, que es una línea narrativa desde el teatro. Entonces parecería que hay mucha ficción, pero en realidad es sobre todo documental. Es decir, que Isabel es un pretexto para mostrar todo eso. Creo que más que un pretexto, Isabel es parte de la historia de las mujeres. Por eso el título, de alguna manera, Una mujer, todas las mujeres. Es decir, es una mujer más. Pero en cambio, la época en la que esto se pasa me permite a mí viajar también en el tiempo. Es un viaje en el espacio, como tú lo mencionas, pero también es un viaje en el tiempo. Dime si... Kianara, felicitaciones porque me parece que es un proyecto muy ambicioso, sí, eso sí. Tiene bastante coraje y por lo tanto la travesía en el tiempo, la travesía geográfica, ahora sí entiendo un poco más con las imágenes de lo que me hablabas ayer y me preguntabas acerca de la polifonía. Yo no sé por qué pensé como en una coral, sí, pero lógicamente también que dices que es una fusión híbrida del documental asociado al presente, a la realidad selvática del Amazonas, y el pasado de ficción, que el pasado sería, supongo, teatral. Así ¿no? es, la ficción teatral, sí. Entonces me preguntabas por, claro, hecho como asociaciones de películas. Entonces, lógicamente, Werner Herzog, en Aguirre, la ira de los dioses, sobre todo creo que tienes un capítulo que se llama El descenso de los Andes. No mucha gente tiene claro que el Amazonas nace en las cumbres andinas, ¿no? Entonces, esa llegada de las mujeres, de los conquistadores, acompañados con los indios, en medio de la neblina, en medio de los precipicios, y un verde que ahora decimos en Colombia que es un verde de todos los colores, ¿no? Hay imágenes que tienen textura, uno siente como las espinas, siente uno las hormigas, sí, pero no solo es el caso de Herzog con Aguirre, la ira de los dioses, sino Fitzcarraldo, la llegada por el proyecto tan ambicioso de llegar a Manaos y construir el Teatro de la Ópera, como en París, como en Londres, como en Nueva York, atravesando el Amazonas. Ahora, yo de los cineastas antioqueños que están acá presentes, yo vi una película que veía yo muchas asociaciones con Herzog, con Aguirre, la ira de los dioses. Es como la muerte de un chamán de Belarmino algo, sí, que además también tiene un paralelo, porque lógicamente es el descenso en qué municipio es que finalmente termina enterrado, que también tiene la cuestión de que siendo chamán y la curación y el ritual que hacen de una bacanal, comida, banquete, con el cadáver al lado. Bueno, eso por un lado. Lo último que pensé yo fue en, bueno, los viajes y las travesías en diferentes lugares. No sé si películas de Fernando Solanas, especialmente el viaje a la Patagonia, al interior. Kurosawa, ayer hablaba que tenía algo de Rashomon, que son varios puntos de vista del mismo suceso. Dersu Salá, que es la única que yo sepa, Dersu Salá, la única coproducción entre Unión Soviética y Rusia, es de Akira Kurosawa, ¿no? Que es la tundra y la taiga y toda esa serie de cosas. Bueno,
Pero ahora que tú dices de la importancia de la mujer, me parece que de François Truffaut, la historia de Adele la hija de Victor Hugo, que atraviesa el Atlántico desde París enloquecida de amor por un cadete, un militar que lógicamente la vida de los militares está sujeta a cambios de sitios, y ella, siendo la hija de Victor Hugo, se enloquece, ¿no? No sé si de pronto podría hacer un paralelo entre la vida de un escritor y la hija de un gran artista, como es su caso. Entonces, esa travesía, esa odisea que hace Isabella Gianni, que representa a la hija de Victor Hugo, Adela H. Lo que menos importaría sería relacionada con su padre Victor Hugo, ¿no? Entonces, en esa película, lógicamente es un viaje frustrado, porque tú dices que, ¿cómo se llama el proyecto? ¿Yo, Isabel? No. O sea, el macro proyecto, si quieres, de la pentalogía es Yo, Isabel, una mujer, todas las mujeres. Pero cada película tiene su título. Entonces, por ejemplo, de esta que ustedes acaban de ver, estos retratos, se llama Viaje a lo Esencial. Correcto. Pero la primera, por ejemplo, es Raíces. Sí, cada una es... como les contaba, la película comienza con el inicio, que son las raíces, y termina al final con la muerte, ¿no? Con envejecer y morir. Entonces hace toda la trayectoria de una vida, pero no de una vida de Isabel solamente, sino la vida de las circunstancias de las mujeres a todo lo ancho de este territorio. Pero finalmente me parece que aquí hay muchas situaciones. Me parece que El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra hace un paralelo de exploraciones, porque es la reconstrucción, porque tú tratas el tema, ahí hay unas indígenas que hablan, o sea, de las masacres del Chaucho, de la Casa Arana y todo eso, ese maltrato, que es el tema principal y yo creo que Ciro Guerra está suficientemente bien documentado para hacer, en ese momento no recuerdo yo los nombres tanto de los antropólogos norteamericanos como ingleses, que vuelven a reconstruir 50 años después y encuentran al único sobreviviente, al único chamán sobreviviente, que es Guía. ¿Sí? Entonces me parece que El abrazo de la serpiente hace un paralelo entre viajes de exploración y lo etnográfico. Sí, en ese sentido se acerca mucho más. Pero acuérdate que yo te estaba hablando de que estaba tratando de encontrar la historia, lo que él me está contestando ahorita en realidad tiene como historia que ayer yo le estaba diciendo. Yo estoy haciendo ahorita un doctorado en Artes y Ciencias de las Artes en Bélgica, con la temática que tiene una parte práctica y una parte teórica, y la parte práctica es esto que les estoy mostrando, este proyecto de varias películas, etc. Y uno de los capítulos que estoy trabajando es esta idea de polifonía, que para mí, lo que les decía, tiene que ver más que nada con el entretejido de líneas narrativas que no necesariamente adquieren esta presencia como de plot y subplot, ¿no? como de dependencia o interdependencia, ni tampoco el concepto de coral en el cual todo va avanzando hasta confluir en el centro de la historia, varias historias, etc. Sino más bien esta idea de que es lo que vengo trabajando, que ahí puede haber contrapunto, claro, también, todo depende de cuál sea la función de cada una de las líneas narrativas, pero lo que estoy trabajando en este proyecto, y ahí me reúno realmente, que en ese sentido es ambicioso, porque es bastante complejo y ha sido complejo trabajarlo, y por eso tal vez en parte me ha tomado tanto tiempo, y que es esto, de ir entretejiendo esas líneas narrativas, para poder lograr algo que para mí ha sido muy importante, por ejemplo, que es situar la historia personal dentro de la historia con gran H, ¿no? Ir viendo de qué forma se influencia esa historia en las vidas cotidianas de estas gentes. Estas gentes siendo las gentes especialmente del pasado, pero también la vida cotidiana de cada una de las mujeres que voy encontrando en este camino, que muchas veces nuestra historia parece, no solo no está contada, sino que además parece ser solamente
por azar, ¿no? O que sucediera así nomás, cuando en realidad hay problemas estructurales. Ayer tuvieron una mujer feminista que realmente puso el punto sobre la I, y ese problema estructural tiene que ver con un patriarcado que está vigente y que viene desde la colonia y que está ahí y que marca ciertos parámetros sobre los cuales podemos leer o no ciertas historias. Y eso era para mí importante, y por eso era importante también traer estos diferentes niveles voilà, de la historia. No quería alargarme tanto, no sé si me alargué demasiadísimo. Yo estaba tratando, me da pena porque había una mujer que iba a hacer por fin una intervención, y me hubiera gustado por lo menos oír si podía escuchar lo que decía, no sé si da tiempo. ¿No? El segundo entierro del Armino, el primer entierro es el chamán dentro de la... Si Mauricio se calla, hay tiempo para una... Gracias, señor Laure. Pero lo conversaremos en estos... Una preguntita también. Yo quería preguntar, dígame usted. Dijiste que hay pocos registros de la voz de Isabel. No hay ninguno, porque es de 1700. Precisamente por eso, o sea, ¿de dónde, a partir de qué fuentes está reconstruyendo la historia? Absolutamente, dos principales. Ha sido un trabajo de años de búsquedas, pero hay dos principales. Uno es una carta que escribe el esposo de Isabel de Godin, Jean Godin, a Charles-Marie de la Condamine, que es esta justo que está atrás, donde él, la Condamine, que era el jefe, bueno, no realmente el jefe, pero quien asumió el rol de jefe ya una vez llegado a Francia, de esta expedición, y es el que le pide a Jean Godin que por favor le narre qué fueron las vicisitudes de esta mujer en su travesía. Y el segundo, casi 45 páginas que logré encontrar de un juicio que hace el Estado español al respecto de la pérdida de toda la familia, porque toda la familia muere en el proceso, y entonces hay un recuento de todo el proceso, eso, y entre ellas, como te digo, esta carta donde da la libertad, y dos pequeños extractos que parecerían ser originales de ella. Por lo tanto, todo lo que ves en la pieza de teatro es ficción recreada, escrita dentro de la ficción, por mí, ¿no? Entonces, no es... Pero todo el resto de los datos, de todo lo que pasa, son todos datos históricos, parte de una investigación histórica. No sé si eso